Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias por unirse conmigo. Thank you Gloria a for Dios. joining together with me. Entonces, ¿saben cuál es el tema, verdad? And so you guys know what the theme is, yes? Creer, Believe, esperar wait, y recibir. and receive. Pero en ese esperar But in that waiting, hay acción. there is action. Porque no es solamente sentarse a esperar. Because it's not just sitting around to wait. Por eso que estamos orando, This is why we are praying. por eso que estamos ayunando, This is why we are fasting. por eso que estamos escuchando la voz de Dios. This is why we are listening to the voice of God. Lo que nos dijo el Señor a través de nuestra hermana May en esta mañana, What the Lord spoke to us through Sister May this morning. que busquemos ser altares, That we seek to become altars, ser un altar del Señor. become an altar of the Lord. Wow. ¿Ustedes se Wow. imaginan un altar? Can you imagine an altar? En el altar en el Viejo Testamento And the altar of the Old Testament, había un sacrificio there was a sacrifice que se quemaba. that would be burnt up. Pero la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento But the Bible tells us in the New Testament que nosotros seamos sacrificios vivos. that we should be a living sacrifice. Así que en ese altar So nos upon that altar, paramos we stand y nos convertimos en ese altar. and we become that altar. Y dejamos que el Señor queme todo lo que tiene que quemar en nosotros. And we allow God to burn anything that He needs to burn within us. Aleluya. Aleluya. Amen. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, quema, Lord, burn. quema todo lo que hay que quemar. Burn everything that needs to be burned. Aleluya. Aleluya. Vamos al versículo, bueno, el versículo tema que el Señor me dio, The verse that is the topic or theme that God gave me, Efesios 3, 20 al Ephesians 3. 21. 20 through 21. ¿Que lo buscan todos? Vamos a leer primero, We're going to read it first. porque lo que el Señor quiere en este año Because what the Lord wants this year es que aumente nuestra fe. is that our faith should increase. Tenemos que creer en Dios, We need to believe in God, pero tenemos que creerle a Dios. but we also have to believe God. Creer en Dios, Believe in God, ¿verdad? yes, Pero creerle a Él. but also believe Him. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Amén. Se pueden sentar. Gloria a You may be Dios. Entonces, Therefore, para poder creer, to be able to believe, para poder llegar a ese otro nivel que estábamos hablando en esta mañana, to be able to reach that other level that we were speaking about this morning, tiene que haber una transformación, there has to be a transformation. tiene que haber un cambio. There has to be a change. Hoy estábamos cantando sobre eso, ¿verdad? We've been singing about that this morning, yes? Yo te busco I seek you, y luego entonces dame de beber. and following that, give me to drink. Y hay un cambio que tiene que haber, There is a change there that has to happen, ¿verdad que sí? yes? Entonces, para que haya ese cambio, nosotros tenemos que estar dispuestos. So in order for that change to happen, we need to be willing. Y muchas veces hemos escuchado acerca del alfarero And many times we've heard it spoken about the potter y el barro. and the clay. Cuando ustedes escuchan que él dice que tiene que romper el envase, When you hear capacidad, him say that he has to break that form, ¿qué ustedes piensan? what do you think? Ustedes piensan en una obra ya hecha. Do you think of a work that's already being completed or finished? Porque si nosotros pensamos en un tiesto, digamos, Because if we think about a vase, ujú, por lo general nosotros nos pensamos que ya está, ya fue al horno, que está hecho. very oftentimes we think that it's already been finished. It's already a decoration. It's been made already. Y que cuando se rompe, se cae y se abre así. And that when it's been broken, it falls and it is opened up. ¿Cuántos de ustedes piensan en eso cuando piensan en ese verso? Right? How many of you think about that image when you
hear that verse. Pero no es así, But it is not so. porque es el barro antes de que haya ido al horno. Because it is the clay before it has gone into the oven. Vamos a buscar el verso primero y después me pones We are going to el look video. at the verse first, and then we will watch the video. Ok, entonces el verso se encuentra en, The verse is in ¿dónde lo tengo? Ayúdame. Mateo 9:17, ese es. Ujú. Matthew. No, ese es el de los odres. Estoy en el de Ezequiel. Jeremías. ¿Qué te di de Jeremías? Ok, Jeremías 18, Jeremiah 18. aquí está. Yeah. Del 1 al 6. ¿Me lo puedes Jeremiah poner? 18, 1 through 6. Ese es. Which Ahorita vamos a los odres, pero primero el barro y el alfarero. Later we'll go on to Lodres is Jeremías 18, ok. 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. the word which came unto Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as with this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Ok, tenemos un video. Will it work? Vamos a tratar. Ok. Right. ¿Me pueden apagar la luz a ver para que ellos lo vean? We have a video, and it will Está work. en español. We'll explain it in a minute. Okay, after he It's in speaks. Spanish, but we will explain it when it's done. Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios, no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo al barro, para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces él le dijo, pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí estamos, ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios, y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios
puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero. Y vino en la metáfora de Jeremías, en la metáfora o en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar. Okay. Gloria a Dios. Gracias. Do you think you can summarize that, Joe? Yeah. So basically what he's saying is that, right, when you are, what was happening when Jeremiah went to the potter's house is he saw the potter working on the wheel, right? And the wheel spins, you saw that he has to move it, goes around, right? In the potter's hands, he applies water and he manipulates the clay, right? The crucial moment, the critical moment comes at the very end when you're forming that little lip of the clay because it becomes very, very fragile, right? And so God being the potter, us being the clay, right, that symbolizes like the error, the faults that are in us, right? Because if there's a fault in the clay at that crucial moment, it falls, it breaks, right? And what Pastor was bringing earlier about the shattered vase, right, that's an image of after it's in the fire, but this is what God is referring to, yes? That the faults that are in us cause the clay to crumble as we're being formed, right? So it's not finished clay, it's clay that's still being molded, right? So then he has to sort of rework the clay and work out all those faults, right? Because if you toss clay into a fire and it has faults, it shatters. Like it won't come out of finished work if there's fault in it, it'll just explode, right? So God has to then reform it and remold man. He mentioned at the end that it is I think he used the word what, habitual or habit? It's in our nature to have faults and to have failures, So this process of us being clay in the potter's hand it's an ongoing process, right? It's not that you snap your fingers and you have a finished pot. It takes time, and often for that same pot, it is a repeated process. In other words, it happens more than once, right? Because every time you get to that critical juncture, if there's a failure in you, the pot crumbles again, and you have to begin the process again. Make sense? Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Thank you. Thank you, thank you. Él ha trabajado, pero no lo voy a dejar que dé testimonio. I have worked, but I will not be allowed to say testimony. Sí, porque se toma mucho tiempo. Because I like to take my time. Pero lo que están viendo es que él está trabajando con el barro, So what you're seeing there is that he is working with the clay, ¿verdad? Yes. Y se le daña. and it becomes ruined. Que lo que dice él es que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. That, as he says, many times this happens in our lives. Hay cosas que pasan There's things that happen, y entonces tenemos que ser quebrantados and we have to be broken para entonces ser hechos de nuevo. to then be made anew. Pero si ustedes se fijan, cuando se daña, But if you notice, when it is ruined, él empieza a darle cantazo. he begins to hit it. ¿Vieron cómo él lo...? ¿Sí? You guys saw how he did it, yes? Uno piensa, bueno, que lo hacen así, suavecito, Oftentimes we think that, oh, you do it softly or gently. pero él agarró ese pedazo, But he o grabbed that esa chunk. masa, He grabbed that chunk, ¿verdad? Y empezó a moverlo and he began to move it, y empezó a darle golpe. and he began to hit it, to strike it. ¿Y cuántas veces hemos pasado nosotros por eso? And how many times have we ourselves passed through that? Y no entendemos cuando lo estamos pasando. And we don't understand as we're passing through it. Estamos pensando que Dios no es fiel We're thinking that perhaps God is not faithful, o que no es bueno con nosotros. or that he is not good with Ah, us. bendices a la hermana Mónica, pero a mí no. Oh, he blesses Sister Monica, but he doesn't bless me.
Pero es que estamos en el proceso. but it's that we are in the process. Y para hacerlo bien, como decía Joe hace un momento, And to do it well, as Joe said a few moments ago, cuando hay esas burbujas, when there's bubbles, tiene que quitar esas burbujas. he has to remove them. Porque entonces cuando se mete entonces al horno, Because then when it is placed into the oven, si tiene esas burbujas, if it has those spaces, se va a romper. it will shatter. Entonces ese es el proceso que tenemos que entender que Dios nos va a llevar. And so that is the process that we have to understand that God is bringing us through. Él nos va a llevar a través de esos procesos. He will bring us through those processes. Pero nosotros también tenemos que estar dispuestos, But we also have to be dispuestos a ser quebrantados. willing to be broken. ¿Ve? Entonces ahí que estamos aprendiendo. And that is where we begin to then learn, Como me pasó a mí en el 2010, as happened to me in 2010, que vino una pastora, that a pastor came, una profeta, a prophet, vino a hablar conmigo. came to speak with me, Ella tenía un envase, and she had a little vessel, era a little vase a vase, okay. de cerámica A little ceramic vase que su hija le había traído de Europa. that her daughter had brought her from Europe. Y el Señor, cuando le dio el mensaje para mí, And the Lord, when He gave her the message for me, le dijo que lo usara, He told her to use it porque tenía que ser algo que era preciado para ella. because it had to be something that was precious to her. Febrero 2010, February of 2010, me reuní en la oficina con ella I met in the office with her, y ella se bajó al piso and she knelt down on the ground, y ella agarró su zapato and she grabbed her shoe, y ella empezó a darle cantazos a ese. and she began to hit the vase. Y ella me decía, And she told me, el Señor hablando, the Lord speaking, de la forma que rompo este vaso, te rompo a ti. in the same manner in which I break this vase, I break you. Y yo estaba allí con los ojos abiertos así. And I was there with my eyes open wide, Y yo decía, Señor, ¿qué más? and I said, Lord, what else? Porque ya mi esposo había tenido los strokes, Because my husband had already had 2 strokes. 3. 3, sorry. Lo había tenido en el 2007. He'd had one in 2007. He had the 3 in Oh, the 2000. 3. Okay, he had the 3 in 2007, my bad. Y no era fácil. And it was not easy Porque él pudo ir recuperando, because he could go and recover, pero él no recuperó completamente. but he never fully recovered. Él casi no manejaba. He was not able to manage or drive, sorry. Él vino a manejar cuando compramos el carro en el 2014. He was able to fully regain driving when we bought our car in 2014. Desde el 2007 From 2007 hasta el 2014 to 2014, no manejaba. he could not drive. Y al principio estaba en una silla de ruedas. And in the beginning, he was in a Y wheelchair. los que conocen a mi esposo saben que era llenito. Those who know my husband know that he was a full man, a fuller man. Y moverlo en esa silla de ruedas no era And- fácil. To move him in that wheelchair was not an easy task. Meter esa silla de ruedas en el carro no era fácil. To get that wheelchair into the car was not an easy You know what I'm talking about. Ellos saben de lo que yo hablo. Right, Frank? Just moving around this wheelchair, no. No es fácil. It was not easy. Pero ella me dijo, But she told me, cuando pases por esta situación, when you go through this situation, vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. you will go to where the Lord is leading you to. Y esas situaciones nos rompen, ¿verdad? Those situations break us, yes? Esas pérdidas nos rompen. Those losses break us, yes? Pero Dios está formando a alguien, But God is forming alguien que le glorifique someone who will glorify him en medio de la prueba. in the midst of the trial, Alguien que le glorifique, someone who glorifies him aunque no sepa lo que va a pasar. even if they do not know what is going to happen. Alguien que le glorifica Someone who glorifies him en medio del dolor. in midst of the pain.
en medio de la dificultad. in midst of the difficulty. Pero tienes que pasar el proceso. But you must go through the process. Tienes que dejar que Él te golpee. You have to let him strike you Porque Él está moldeando ese pedazo de barro. because he is molding that chunk of clay. Me acuerdo que me dijo, I remember that he told me, esto no está en mis notas, this is not in my notes. pero tú has estado orando por tu mamá. You have been praying for your mother. El Señor dice que te las va a traer The Lord says that he will bring her y tú vas a ser de bendición para ella. and you will be a blessing for her. Y yo abrí los ojos también, And I opened my eyes again porque mi mamá no quería venirse. because my mom didn't want to come. Ella me había dicho que si nos atrevíamos a traerla, She had told me that if we had dared to bring her, si nosotros le poníamos una pastillita para dormirla we'd have to give her a pill to put her to sleep. y la traíamos acá, And we brought her here. ella iba a llamar a la policía She'd call the police para que nos arrestaran por secuestrarla. to arrest us for having kidnapped her. Así estaba ella. That's how she was. Febrero, February. mami se enfermó, Mom got sick. le dio un ataque al corazón. She got a heart attack. Nosotras fuimos, mi hermana y yo, las dos fuimos a verla. My sister and I, we both went to see her. Y ella dijo, And she said, me voy con ustedes I'm going with you por 3 meses. for 3 months. Y a cabo de los 3 meses, And at the end of those 3 months, si me quiero venir, ustedes me traen. if I want to come back, you guys will bring me. Mami, pero vamos para una segunda opinión y no sabemos lo que va a pasar. Mom, let's go get a second opinion. We don't know what's going to happen. Resultado, Result, estuvo con nosotros los últimos 4 años de su vida. she was with us for the last 4 years of her life. Tuvo encuentros con el Señor. She had an encounter with the Lord. Tuvo sanidad espiritual, She had spiritual healing, sanidad emocional. emotional healing. Dios quería hacer cosas con ella. God wanted to do things with her. Lo que me profetizó la señora What the woman had prophesied to me se cumplió. came to pass. Hicimos el libro. We wrote a book. Pero ¿saben qué? You know what? Mis primeros ataques de pánico fueron con mi mamá, My first panic attacks were with my mom porque ella se quería echar gotas en los ojos because she wanted to use eye drops y usó crazy glue. and she used crazy glue. Y yo empecé a gritar por toda la casa. And I began screaming throughout the whole house. Ella quería ayudar. She wanted to help. Ella levantaba el platito de agua del perrito She would lift the dog's water bowl, right? y ella no podía caminar casi And she could hardly walk. y se caía y se golpeaba y And she would fall and get Emergencia. hurt and emergency room. pasé mucha. I went through a lot. Pero aún así con el gozo But even still, with the joy de tenerla a mi lado of having her at my side y verla crecer en el Señor. and to watch her grow in the Lord. Me acuerdo que mi cuñado una vez le preguntó, I remember that my in-law, brother-in-law, brother-in-law, thank del you, esposo de Delby, el hermano Héctor, Delvis's husband, Héctor, brother Hector, le dijo, ¿tú quieres que te llamen pastora Ana? said, "Do you want us to call you Pastor Anna?" Ella dijo, sí, She said, "Yes, me pueden llamar pastora, you can call me pastor porque yo no tengo que ir a un sacerdote, yo voy directo a donde Dios. because I don't have to go to a priest. I can go directly to God." Dios hizo cambios. God made changes. Y yo tenía 2 enfermos en casa a quien cuidar. And I had 2 sick people at home to take care of. Mi esposo, My husband, mi mamá. my mom. Pero le puedo decir que fue un gozo. But I can tell you that it was a joy. A pesar de lo difícil que fue, In spite of how difficult it was, porque no es fácil because it's not easy verlos cuando ellos quieren hacer sus cosas y no pueden. to see them when they want to do their things, but they can't. Duele, It hurts. pero es un gozo servir. But it's a joy to serve. Y Dios cumplió lo que me dijo. And God fulfilled what He told me. Me fue quebrantando, He was breaking me. me fue quebrantando. He was breaking me.
me fue enseñando He was teaching me a depender de Él, to depend upon Him, a depender de Él. to depend on Him. Hermanos, tenemos fuerza para hacer ciertas cosas, Brothers, we have strength to do certain things, pero hay cosas que Dios quiere que tú hagas que van más allá de tus fuerzas. but there's certain things that God wants you to do that go even further beyond what you O yourself cosas can, que Él quiere hacer que son más allá de nuestras fuerzas. or things that He wants to do that are further beyond our own strength. Y por lo tanto, Él tiene que moldearnos. And therefore, He has to mold us. Pero para moldearnos, But to mold us, tiene que rompernos. He needs to break us. Y ahí va cambiando la forma de pensar. And there He begins to change our way of thinking. El Señor quiere quitar muchas cosas de nosotros. Because the Lord wants to remove many things from us. Orgullo, Pride, temor, fear, resentimientos que tengamos. resentment that we may have. Tenemos que depender totalmente de Él. We have to depend completely upon Him. Y Dios va a hacer la obra, And God will do the work. aunque remueva ciertas personas de nuestra vida, Even as though He removes or continues removing people from our lives. aunque se llevara a mi mamá, Even if He takes my mom, se llevara a mi esposo, He takes my husband, pero Él es mi esposo, but He's my husband. Él es mi sanador, He's my healer. Él es mi todo. He's my everything. Y ustedes lo han vivido. And you guys have lived it. Todos hemos tenido pérdidas. We've all had losses. Todos hemos estado en un momento que no sabemos qué vamos a hacer. We've all had moments where we don't know what we're going to do. Pero ahí Él nos va moldeando. But there He begins to mold us. Y para que podamos creerle a Él, And so that we may believe Him, tenemos que pasar por estas situaciones. we have to go through these situations. Porque entonces tú te paras Because then you stand y tú miras hacia atrás, and you look behind you, no con dolor, not with pain, pero con agradecimiento. but with gratitude. Señor, gracias por haberme traído hasta aquí. Lord, thank you for having brought me up to here. Gracias, Señor, que has estado conmigo. Thank you, Lord, that you have been with me. Gracias porque no soy la persona que era. Thank you because I am not the person I once was. Y tú sigues moldeando y me sigues transformando. And you continue to mold me and you continue to transform me. Y voy a ver tu gloria. And I will see your Y glory. la voy a ver mejor o más de lo que le he visto. And I will see it better than I have or will see it. Gloria al Señor. Glory to God. Vamos a la segunda parte, We will go to the second part. porque son tres partes, pero llevamos, y este es lo de los odres. Because there are three parts, and this is the Second. Esta es la de los odres. Los odres son wineskins. okay, good. Wineskins. Thank you. Sé que es una palabra bien rara en español, ¿verdad? That's a rather funny sounding word in Spanish, yes? Odres. Odres. Y los odres And the wineskins, se hacían de la piel de cabras o de ovejas it would be sheepskin or goat skin, y se usaban para guardar vino o aceite. and they would be used to store wine or oil. Entonces la palabra nos dice So en the word tells Mateo us in 9:17, Hebrew, no, Matthew, oh, Matthew, yes. Matthew 9:17. ¿ok? ¿Me lo busca? You guys can find it. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break and the wine runs out and the bottles or perish. But they put new wine into new bottles and both are preserved. Okay, le voy a explicar algo bien interesante. I'm going to explain something really interesting. En un odre nuevo In a new wineskin, van a echar vino nuevo. they will put new wine. El vino nuevo, New wine, acabadito de hacer, ¿verdad? De Freshly made. preparar, right, se va a fermentar. is going to ferment. Cuando se va fermentando, va expandiendo As it begins to ferment, it begins to expand. y hace como burbujitas y cosas dentro de esa bolsa. And it forms bubbles and gas and stuff inside that wineskin. Y es para guardar o preservar el vino. And it is to preserve or to
Keep, yes, thank you, the wine. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto ya se pone viejo? But what happens when the wineskin becomes older? Está quebradizo, brittle. It's brittle. Thank you. I looked up that word. Quebradizo, Quebradizo, brittle. seco. Dry. Entonces, ¿qué pasa si tú le vas a echar vino nuevo? So what happens if you put new wine in it? Se va a romper. ¿Por qué? It's going to break. Why? Porque cuando ese vino nuevo se Because when that new expande, wine expands, ¿verdad? Se expande, lo rompe. it breaks it. ¿Y qué pasa con el vino nuevo? Se pierde. And what happens with the new wine? It's lost. Ahora averigüe algo. I learned something. I looked something up. Ese odre viejo That old wineskin se puede arreglar can be fixed sumergiéndolo en aceite. by submerging it in oil. Tienen que llenarlo no de vino, sino de aceite They have to fill it not with wine, but with y oil. meterlo en And aceite. submerge it in oil. Y va a retomar su forma. And it will begin to regain its form. Yo no sabía eso y digo, I wow, didn't know esto that. está I go, wow, tremendo. this is cool. Porque una vez está arreglado, Because once it has been fixed, puede usar el vino nuevo. it can again hold new wine. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando habla del vino nuevo? And to what does the Lord refer when he talks about new wine? El Evangelio, The gospel, las buenas nuevas de salvación, the good news of salvation, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, una vida libre, a life that has been set free, una vida llena de Dios. a life that is full of God. Entonces el odre viejo So then the old wineskin muchas veces se refiere many times refers a to patrones de pensamiento que no le agradan a Dios. old patterns of thinking that do not please God. Entonces, el Señor quiere que nos renovemos, ¿verdad? We want God to renew us, yes? El Señor quiere hacer esa obra en nosotros. And God wants to do that work in us. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Sumergirnos en el aceite. Submerge ourselves in oil. Sumergirnos en el aceite. Submerge ourselves in oil. Ahora, no le estoy diciendo a las hermanas que hagan un baño, I'm not telling you guys to make a bath, a bubble bath, de esos de aceite. bubble bath with oil. Aunque vienen, porque yo los he visto, viene bath Although- oil. You can sell those because I've seen them. Ya, viene, dice Yeah. bath oil. Yeah, it says bath oil. Sí, pero es un potecito así. But it's a small pot like that. Quiere decir que para uno mojarse, ¿verdad? That's for you to use it, right? Pero llenar tu bañera de aceite, I'm sorry. But to fill your bathtub with oil, perdóname. Entonces, el Señor lo que quiere traer la iglesia So what God wants to bring to the church es que cambiemos algunos patrones. is that we begin to change certain patterns. Hay ciertos patrones. There are certain patterns. Hay ciertas cosas que nosotros, no es que cambiemos la palabra, It's not that we change the word. más nunca cambiamos la palabra, Never. We will never change the word ¿verdad? Porque la Yes. palabra es la palabra. because the word is the word. Lo que el Señor dice hay que hacerlo. What the Lord says we have to do. Lo que el Señor enseña tenemos que hacerlo. What the Lord teaches we have to do. Pero a veces nosotros somos los que no abrimos nuestra mente a otras cosas. But sometimes it is us who do not open our minds to other things. Vamos a suponer que un día llega una joven Let's suppose that one day a young lady comes y no se parece en nada a lo que nosotros estamos acostumbrados. and she does not appear at all to what we are used to. ¿Qué hace la iglesia? What does the church do? ¿Mirarla de arriba abajo? Look her up and down? ¿O le damos la bienvenida? Or do we welcome her? Le damos la bienvenida. We welcome her. La recibimos. We receive her. Es que es muy fácil, hermanos, It's very easy tener unas ideas to have an idea de lo que debe ser, of how things should be, cómo deben ser las cosas, exacto, cómo debe ser una persona que how a vive en la person should iglesia. be within the church. Yo recuerdo una vez, I remember one time, esto fue en el tiempo cuando empezaron los afro.
This was back in the times when afros became a thing, como en los 70, the 70s. que llegó un muchacho con un afro bien grande a una iglesia A young man came with a very big afro. He came to the church. y llegó y el pastor le dijo, He came and pastor told him, or the pastor told him, lo primero que tienes que hacer the first thing you need to do es quitarte ese afro, is to take off the afro. cortarte este pelo. Cut that hair. Lo primero que tenía que hacer The first thing that he had to do es aceptar a Jesús. is to accept Jesus. ¿Verdad que sí? Yes? Entonces nosotros tenemos que aprender. So we need to learn. La iglesia tiene que aprender The church needs to learn para que la iglesia pueda crecer, so that the church can grow. para que la iglesia pueda crecer, So that the church can grow. para que puedan llegar esos jóvenes por ahí, So that those young people can come in through the doors. porque puedan llegar personas que están rotas y están quebrantadas, Because people can come who are broken and shattered que tal vez no se parezcan a nosotros, that perhaps do not look like us. que quizás el pelo no es igual al mío, Perhaps their hair is not the same as mine. quizás su ropa es diferente a la Perhaps mía, their clothes are different from mine. pero es un alma de salvación. But it is a soul for salvation. Y la iglesia tiene que aprender And the church needs to learn que tenemos que tener amor y pasión por las almas. that we must have love and passion for souls. Y no podemos estar mirando And we can't simply be looking si aparecen con una pantallita por aquí o una por acá o see una if they por have a acá. piercing here or another one here. No podemos estar mirando eso ya. We can't be looking at that any longer. Tatuajes Tattoos, que lleguen, they should arrive. Let them. que lleguen Let them y arrive. que la iglesia los reciba. And that the church would receive them. Para eso estamos. That is why we are here. Para eso tenemos que tener el amor de Cristo That is why we need to have the love of Christ. y que la persona no se sienta avergonzada de llegar aquí And that person does not feel ashamed to enter into the church. o que se sientan rechazada, Or that they feel rejected. porque yo he sabido muchos casos que ha ocurrido eso Because I have known of many cases in which that happens. aquí. Here. Y es tiempo de cambio. And it is time for change. No puedo cambiar lo que pasó ya. I can't change what already happened. Yo no puedo ya, tal vez ni conozca dónde están esas personas, I may not even know where those people are. pero sí de hoy en adelante, But yes, from today onwards, el Señor nos dice, God tells us tenemos que cambiar, we need to change. tenemos que ser moldeados, We must be molded. tenemos que sumergirnos en el We aceite must be submerged within the oil para que podamos ver con los ojos de Cristo, so that we can see with the eyes of Christ, no con los ojos nuestros, not with our own eyes. porque nosotros somos rápidos para criticar, Because we're quick to criticize. somos rápidos para señalar, We're quick to point out, ¿verdad que sí? right? Somos rápidos We're quick porque llevamos tanto tiempo en el Evangelio, because we've spent so much time in the gospel. llevamos tanto tiempo sirviéndole al Señor We've spent so much time serving God. y creemos que sabemos cómo tiene que ser. And we believe that we think we believe we know how it should be. Sorry. Pero el Señor nos dice, But the Lord tells us, nuevo año, new year, y tenemos que cambiar. and we need to change. Tenemos que estar listos We must para be ready. recibir To receive las almas que van a llegar. the souls that are going to come. Y no solamente eso, listos para ir a llevar el mensaje de salvación. And not only that, but ready to go and bring the message of salvation. Y no podemos decir, pues mira, esta sí porque se parece a mí, yo voy a hablar con ella, And we can't say, yeah, this one, because they look like me, I'm going to talk to them. pero esta But this one, que tiene el pelito parado, that's got their hair kind of off to the side or standing up on end, es de 5 colores, 5 different colors, sorry. le añade. You've seen one with 7, right? Sorry. Y que tiene pantalla por todos lados They're covered with piercings y tatuaje, and tattoos. pues con ella yo no voy a hablar. Well, with that one, I'm not going to talk. Pero ¿y si es alma de salvación? They are a soul for salvation. Pero si es una persona que cuando reciba a Cristo lo va a recibir con alegría. It's a person that when they receive Christ, they will receive him with gladness. A lo mejor está esperando una palabra de aliento, Perhaps they're waiting for a word of encouragement, una palabra de esperanza. a word of hope. Y tú la tienes y yo la tengo. And you have it and I have it. Porque sabemos. We know. ¿Qué sabemos nosotros? Or what do we know? Sorry.
¿Cómo sabemos nosotros cómo ella se siente? How do we know how that person feels? ¿Cómo llegó y por qué está en esa situación? How did they get here and why are they in that Mira, situation? hermano, está habiendo tanto y tanto dolor en este mundo. And guys, there's so much pain in this world. Hay gente suicidándose left and right. There's people committing suicide left and right. Hay niños que se lo están llevando, se están robando muchachos todo el tiempo. They're kidnapping kids all the time. Hay muchachos que viven que no saben ni siquiera que Dios existe. There's some kids that live and they're not being told, they don't even know that God exists. Hay personas que no han visto un ejemplo cristiano en su casa. There's people who have not seen a Christian example in their homes. Hay personas que no entienden lo que es el evangelio There's people who do not understand what the gospel is. y creen que esto solo son reglas. And they think that everything is just rules. No puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello. Can't do that, can't do that, can't do that, can't do that, can't do that. Y nunca han entendido que Dios nos trae libertad. And they've never understood that God brings us freedom. Él es un Dios que transforma. He's a God who transforms. Él es un Dios que te levanta. He's a God who lifts you up. Es un Dios que te ama. He's a God who loves you. Y si se toma el tiempo para trabajar contigo, And if he takes time to work with you, es porque te ama. because he loves you. Porque tiene un plan contigo. Because he has a plan with you. Porque Él quiere transformarte. Because he wants to transform you. Entonces, cuando se acuerden de los odres, Therefore, when you remember the wineskins, los viejos, the old ones, hay que sumergirse en el aceite, we have to be submerged in oil, en la palabra, in the word, en la oración, in prayer, pidiendo que Dios nos transforme, asking that God transforms us, que Dios haga una obra en nosotros, that God would do a work in us, que nos dé amor that he gives us love por las almas, for souls. que a veces están en nuestra misma casa, That's sometimes or oftentimes are in our own homes. que son nuestros familiares, They're our family members que están perdidos that are lost. y a veces no quieren saber de nada. And sometimes they don't want to know anything of anything. Pero tú con amor, But you have love, tú con tu or you amor, with your love, le vas a mostrar que hay algo diferente, will show them that there is something different. que hay un Dios que es verdadero That there is a God that is true, y que se preocupa por ellos. who worries about them. Y entonces, And therefore, déjate moldear. let yourself be molded. Deja que el alfarero, Let the potter, deja que el alfarero te agarre en esa rueda let the potter grab you on that wheel y te vaya moldeando. and let him begin to mold you. Amén. Amen. Gloria al Señor. Vamos a orar. Se van a acordar de esas dos cosas. Let's pray. You guys are going to remember those two things. La semana que viene vamos a hablar más sobre el aceite Next week, we'll talk more about oil, y vamos a hacer algo también que le voy a explicar lo que tenemos que hacer. and we'll do something, and I'm going to explain to you Que what it is vamos a that we hacer need. cosas, vamos a hacer cosas este año. We're going to do things this year. Amén. Amen. Amén. Dios va a sacudir la iglesia. God is going to shake and clean the church. Dios está haciendo cosas ya. God is already doing things. Dios está haciendo cosas. God is doing things. Amén. Vamos a orar. We're going to pray.